hagamos una oración. Estaba, ¿te puedo pedir, Joel, que tengas la oración como para poder iniciar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos en primer lugar gracias por que nos estás acompañando a lo largo de esta semana, porque una vez más nos podemos reunir en este espacio donde podemos expresar nuestros sentimientos, donde podemos compartir, donde encontramos también amigos que nos pueden acompañar. Tú has escuchado a cada uno de nosotros y sabes muy bien por lo que está pasando cada uno. También lo que está pasando a nuestros amigos, nuestros seres queridos, en donde estén, tú los conoces todos. Lo ponemos a tus pies para que tú obres según tu voluntad en cada uno y que también nos utilices a nosotros, Señor, para llegar a ellos de alguna forma. Que seamos luz en cada lugar donde estemos. Amén. Ahora, Señor, vamos a realizar el repaso de la lección, vamos a estudiar y pedimos también tu dirección en este momento, que tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo, nos esté abriendo nuestras mentes para recibir, Señor, lo que hemos estudiado cada uno de nosotros, que nos podamos nutrir de tu palabra, Señor, y que nos sirva como alimento, como sustento para encarar la nueva semana que va a comenzar. Amén. Nos ponemos en tus manos, agradeciendo todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Joel, por la oración. Y vamos a iniciar entonces con el repaso de la lección de esta semana. Primeramente vamos a hacer la introducción que solemos hacer. Lo estamos pudiendo ver todos a las imágenes. Me avisan ustedes cuándo está. ¿Se ve ahí? Hermoso. Muy bien. Sí, la verdad que Divina, divina. lo puse. Lo puse o siempre pongo las imágenes al principio, esos 10 a 15 minutos antes que estamos empezando la transmisión, con música de fondo, como para meditar, como para orar, antes de iniciar nuestra querida escuela sabática. Y realmente es un atardecer precioso, que lo encontramos, es una imagen, bueno, acá tenemos el sábado 17 de abril, ya la lección 3. A ver, no, me parece que me adelanté, ¿no? ¿Sí? No sé qué fue lo que pasó acá. Ahí está. Bañado a la estrella. Estamos teniendo un problemita técnico, perdón, ¿eh? Bañado la estrella en Formosa, en todo el norte de Argentina, incluso ya desde aquí de Entre Ríos, hay muchos palmares, hay muchos lagos, muchos ojos de agua, también tenemos los esteros de Liberá, y esto es en Formosa, que es una provincia que está bien al norte de la Argentina. Ahora sí, hoy sábado 17 de abril ya nos encontramos situados, aunque nos parezca mentira, y es increíble cómo se ha pasado el tiempo, en la lección número 3 del segundo trimestre de este 2021. Y el título de la lección es Por siglos perpetuos, un título fuerte, impactante, y el versículo que encabeza la lección de esta semana se encuentra en Génesis, en el libro de Génesis, el capítulo 6 y versículo 8, y dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Repito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que, bueno, vamos a iniciar. Nos quedan 10 minutos ya para aquí en Argentina, las 11 de la mañana, donde tendremos que estar empezando nuestro repaso general entre todos. Y así que vamos a escuchar a alguno de ustedes que quiera que quiera compartir con nosotros lo que les haya gustado, lo que aprendieron. Como siempre digo todos los sábados, ahí la tenemos a Karina con la manita levantada. Muy bien, Cari, qué grande. Lo que hayamos aprendido, lo que nos gustó, algo nuevo, algo que hayamos repasado, algún texto, algún versículo o incluso alguna pregunta, ¿por qué no? Y no saludé a Justi, me parece que me quedó ahí en la nebulosa. ¿A quién más nos saludé? A David, creo que le había saludado, a Mónica, a Moni y a Quique, y a Carlitos, que por ahí también entró de incógnita. Hola a todos. Presente, muy Hola, bien. señorita. Ariel, A ya todos. los saludé a todos, ya los saludé a todos. Cari, por ser la primera valiente, ahí vamos, adelante, te escuchamos. No, yo leí la lección y me llamó mucho la atención porque Dios terminó con el mundo, salvó a Noé, a los animales, que los metió todos en el arca, y me llamó la atención de que ya que había terminado con el mundo, con la maldad que había en ese momento, ¿por qué no terminó ya con todo y volvimos a esa vida nueva que empezó desde un principio con Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué tuvimos que seguir continuando con el pecado, con la maldad? Porque después todo eso volvimos a lo mismo. O sea, nada cambió de todo eso de que venía. Obviamente no lo estoy cuestionando, pero no entiendo por qué no terminó ya en su momento cuando ya tuvo la posibilidad, no tuvo la posibilidad, hizo terminar con todo, quiso terminar con toda esa maldad, ¿por qué ya no nos dejó liberados del mal? Y que tuvimos que continuar y siguió la existencia con el mismo mal, porque nada había cambiado. O habrá cambiado un tiempito, pero después volvimos a lo mismo. Eso fue lo que más me llamó la atención, Muy bien. porque no sabía tampoco, lo del arco iris sí lo sabía, pero digo, si él terminó con toda la humanidad, ¿por qué no siguió así? Y estábamos todos felices y contentos. Chicos, No, ahora otra vez con todo lo mismo. Con esta época, ¿no? Señoras y señores, ¡Qué debut, les presento a Karina, nuestra amiga, que Muchas siempre nos gracias. trae esas preguntas fantásticas que me encantan y que activan nuestras neuronas. Ahora Yo vamos siempre me pregunté lo mismo. Muy bien, ¿viste, Cari? Ahí está. Y ahí, Ariel, te mando un aplauso. Moni, te escuchamos con tu presentación. Ahora volvemos, Cari, no te asustes. Gracias. Ujú. Porque además ya tenés seguidores. Y no tenemos respuesta para eso, sino que lo vamos a saber cuando estemos con el Señor. Vamos a ver si buscamos una respuesta por ahí. Claro. Muy bien. Tenemos Bueno. a Moni y después a María Justa y empezamos. No veo otra Bueno, mano. yo lo que estuve mirando y lo que me encantó, ¿no? A mí me apasiona esta parte. Que Dios todo lo que hace está pensado, no hay errores. Pero lo que nos quiso demostrar fue lo siguiente, que lo que fue el pecado es lo que trajo introdujo la muerte a nuestra humanidad. La maldad, todo lo malo, eso fue el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pone Dios? Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad que nos da, como decía Bouchon, sobre la herida. La herida, yo lo he vivido hace poco eso, y es verdad. Cuando vos tenés una herida, el médico
te da la oportunidad de que vos elijas. Y Dios en este momento te da la oportunidad de que todo lo que fue pecado, todo lo que fue maldad, poder revertir esa situación. Y ahí está en nosotros si queremos o no. Yo quiero estar con Dios, yo elegí. Y esperemos que todos podamos volver a elegir, porque esta oportunidad que nos brinda es la de no cometer ese error del pecado. Exactamente. Bueno, muchas gracias, hermosa lección compartida. Gracias, Moni. María Justa, MJ. Bueno, MJ. Bueno, mi apellido es Bertossi. Bueno, buenos días para todos, hermano. Estoy muy feliz con todos ustedes y con todas esa vocecita que ya la voy distinguiendo a una y a otra, porque solamente veo 4 nomás. Bueno. Yo me admiro el gran amor de Dios, la gran sapiencia que él tenía, ¿no es cierto? La gran, ¿cómo te puedo decir? Está bien, sapienza. Sapiencia. Bueno, sapienza. Lo que dijiste gran... Bueno, está bien. Muy bien. Porque yo digo, 100 años antes de que pasara todo este diluvio, ya Dios venía hablando a Noé para predicar la palabra de Dios. Entonces, él no era que vino de prepo, así como para matarlo y listo, que se terminaron todo y ya está, yo ya hago gente nueva y listo. Él siempre dejó un poco de gente, diríamos así, ¿no es cierto?, de redimidos. Un remanente. Un remanente. Entonces, con ese remanente, Dios iba a hacer como una restauración en toda esa gente, un volver a empezar. También me admiró mucho toda esa gente, ¿no es cierto?, que estaba alrededor trabajando, que trabajaba con ellos, que también se burlaban, porque en ese tiempo era seco para hacer un barco. Es como si tuviéramos un avión sin motor, ¿no es cierto?, y queríamos hacerlo volar. Imposible. Bueno, entonces dice que esa gente se burlaba. Muchas de esas personas murieron antes que viniera el diluvio. Y muchos de los otros, ¿no es cierto?, negaron a Dios, se burlaban, se iban y se arrodillaban con las imágenes. Y bueno, y resulta que después de esa semana que pasó, dice que vino un ángel y buscaba de todos lados, de todas las partes de la selva, de los montes, de todo traía animales. Y habían agarrado y abría en la parte de arriba del arca, dice que había un gran ventanal. Y había una puerta también y había una ventanita chiquita. Y bueno, y la paciencia que tuvo, ¿no es cierto?, de estar toda esa semana encerrado, que él juntó muchos alimentos para los animales, muchos alimentos para él también, ¿no es cierto?, para su familia, y que todos obedecieron, sus hijos re obedientes, porque alguno de los hijos hubiera dicho, no, yo no me voy a encerrar en esa parte, como pasó con Abraham, que su hijito era tan amoroso que él fue y se quedó quietito ahí, aunque lo matara, esperando la promesa de Dios y todas esas cosas. Y Dios hizo ese pacto, y el pacto más maravilloso que hizo es el asunto del arco iris. Ese arco iris que nosotros vemos así, que atraviesa, y muchas veces 2 veces está el arco iris sobre la tierra. Como diciendo, acá estoy yo, no los he olvidado todavía. Y bueno, y así hay muchas cosas que podría seguir hablando, ¿no es cierto? Pero el impacto más grande es que también en el tabernáculo que Dios hizo también está el arco iris. Y en muchas partes también está el arco iris. Yo había buscado por acá, que es la parte última, ¿no es cierto?, que yo agarré y copié. A ver, por acá en la parte de Apocalipsis también estaba. Bueno, ahora no estoy encontrando porque estoy apurada. Pero en Isaías dice, para mí esto es como las aguas de Noé. De ellos juré que nunca más vendrán sobre la tierra. Así lo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Pero después, con el tiempo que pasa, yo dije, ¿qué pasó con el asunto que no nos va a matar con agua, pero no va a matar con fuego? Va a matar a la gente con fuego. Entonces digo, esa promesa, ¿qué pasó con esa promesa? Esa es mi pregunta. Ok,
Bueno, ya tenemos dos interrogantes. ¿Yo Muy puedo bien. decir algo también? A ver, Elida, dale. Bienvenido, Miguel, ¿cómo Bueno, estás? Hola, Saúl. ¿qué yo tal? me Buen día. preguntaba siempre, ¿no es cierto?, desde chica, que dónde estaba Satanás cuando todo estaba bajo agua, que no había un arbolito. Habrá estado sentado sobre el arca para no Bueno, ahogarse. ¿Dónde habrá estado en ese momento? Es Ajá. todos esos días. él es espíritu, no se ahoga. Exactamente. Bueno, gracias por compartir ese pensamiento de tu infancia. Gracias, muy, muy lindo. Ahora vamos a tratar de, ahí ya Saidi te dio una pequeña respuesta. Sí, a ver, Denis y Joel y vamos con el repaso. Denis, sí, tu micrófono, ahí estamos. Sí. A mí me llama mucho la atención de cómo Dios en su misericordia nos revela su bondad y lo que realmente quiere para sus hijos, ¿no? Y cómo, otra cosa que me llama la atención, que la persona, el ser humano, cuanto más inteligente, aparentemente no se vuelca hacia Dios. Porque hablar de gente con una vitalidad, con la misma inercia de haber salido de las manos de Dios, ¿no es cierto?, de Adán y tan cerca del Edén, gente muy inteligente, pero su mente de continuo hacia el mal, tanto que Dios en poco tiempo ya no pudo soportar, digamos, 16 siglos y medio, por decir, ¿no? 16 siglos nomás, ¿no? Y gente que conocía a los que conocían a Adán y Eva, o sea, estaban muy cerquitas, como decir, mi abuelo, a nosotros en el promedio de vida actual. O sea, gente muy directamente casi relacionado con la creación del mundo. Pero cómo Satanás puede llevar a esa gente tan capaz, ¿no?, mezclando justamente con gente no creyente cuando los hijos de Dios. Y ahora vemos el caso de Noé, el nombre Noé. ¿Qué significa ese nombre? Qué bueno, Ese significa reposo, descanso, ¿no? Evidentemente su padre, Lamec, de la línea de los patriarcas, ¿no? Él no era que solito, sin que haya alguien que hubiera estado orando, dependiendo de él, ¿no? Y Matusalén, que lo acompañó hasta prácticamente días antes o el año del diluvio, muere Matusalén, ¿no es cierto? Así que estaba muy relacionado por ese lado. Noé, igual que Enoc, dice que caminaba con Dios y por eso halló gracia a los ojos de Dios, y ahí Dios hace un pacto con Noé para que junto con toda su familia sea el remanente, porque ya todo lo demás iba a ser destruido, aún los animalitos inocentes, decimos nosotros, ¿no? Las mascotitas, todo lo que uno puede pensar, y los grandes animales, a excepción de los que son acuáticos, todos desaparecieron, todos murieron. Y sabemos nosotros lo que creemos en la revelación contemporánea, ¿no?, de Elena de White, sabemos que gracias a eso hay mucho combustible todavía para explotar de esos fallecidos, de toda esa vegetación, todos esos productos de origen orgánico, ¿no? Petróleo, carbón de piedra, todo eso abunda todavía. Y bueno, aún cuando luego lo que dice la hermana Justa, que luego va a ser destruido con fuego, todavía eso va a servir de combustible para purificar la tierra, ¿no? Lo que quede de combustible. Ajá, gracias, Denis. Es realmente tremendo, tan fácil de corromperse la gente más inteligente todavía. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente
profesor me decía, o sea, nos decía cuando yo estaba haciendo la maestría, nos decía todos los investigadores procurando encontrar cómo llegar a fabricar la vida misma, el origen de la vida, y al verse decepcionados, al ver tanta imposibilidad, se vuelcan no a la espiritualidad, digamos, revelada por Dios, se vuelcan a la espiritualidad del lado del enemigo, hacia el espiritismo, ¿no? Toda esa gente inteligente y poquitos investigadores solamente manteniéndose de parte de un Dios creador. Y el resto hacia la evolución y hacia el espiritismo. De alguna manera tenemos que, nuestra fe se aboca a un lado, ¿no? O a la fe de lo material, de lo tangible, o a la fe de lo invisible, ¿no? A la fe en Dios. De alguna manera el hombre siempre está buscando eso. Gracias, Denis. Gracias. Gracias por compartir. Muy interesante mensaje. Me dejaste pensando en algunas cosas. Ahora las voy a compartir. Joel y no sé si había alguien más. Sí, Joel. Sí, hay un punto de la lección que sobresalta, que es el tema de la gracia, ¿no? Si bien Noé era un hombre justo y que la palabra caminar con Dios tiene mucho significado, incluso en nuestros días, donde caminar con Dios es que no tiene que ver con no caer, sino con volver a Dios y reconocer que necesitamos de Dios, ¿no? Y Noé era una de esas personas. Ahora, el arca para Noé y la entrada en el arca fue por gracia, no fue porque él era justo, ¿no? Y esa misma gracia estaba a disposición para todos aquellos que aceptaran el mensaje de Noé en ese momento. Quiero decir con esto, hubo 120 años de posibilidades de aceptar esa gracia, ¿no? Y es un poco también, llevándolo a nuestros días, lo que somos convocados a participar, ¿no? De ese mismo mensaje presente. En el tiempo de Noé era un mensaje, hoy es otro mensaje, o es el mismo, pero de distintas formas, pero ese mensaje, digamos, debe ser proclamado por nosotros, ¿no? De que Cristo vuelve, ¿no? Pero la diferencia entre Noé y aquellos que no tenían una relación con Dios para entrar al arca, era que Noé conocía quién le estaba hablando y tenía temor de quién le estaba hablando, ¿no? Ahora, eso a la hora de la salvación, quiero decir con esto, la puerta del arca estuvo abierta todo el tiempo para aquel que quisiera entrar. Exacto. ¿Sí? Y Noé fue un claro mensajero en ese sentido, ¿no? Porque estuvo 120 años clavando clavos. Algo que leía hoy, ni siquiera los que le ayudaron a clavar los clavos en el arca entraron en el arca, ¿no? Qué obtusa se vuelve la mente del ser humano cuando estamos inmersos en todo aquello que no es de Dios, ¿no? ¿Cómo nos cegamos? ¿Cómo nos cegamos? Y qué peligroso es para nosotros cuando así todo viéndolo, y como decía Denis recién, ¿no? Una generación que prácticamente convivió con Adán y Eva, que salidos del Edén, ¿no es cierto? Que lo que causa el pecado en el ser humano, ¿no? Y de lo que nos quiere rescatar Dios. Muchas gracias, Joel. Hermosas lecciones, hermosos pensamientos, intrigantes pensamientos también. Gracias por compartir. Empezamos el repaso con la pregunta de Karina y que también tiene que ver con Élida. Y ahí voy a hacer una extensión. Sí, María Justa. En esta parte de acá que yo estaba leyendo, ¿no es cierto?
que es la historia de la redención, en partes. Le voy a decir a Élida, está en la página 68, 69, que dice así: el terror de hombres y animales era indescriptible. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida, se había deleitado al dirigir a esa raza tan poderosa y quería que viviera para poner en práctica por medio de ellas sus abominaciones y aumentar su rebelión contra Dios del cielo. Y bueno, hasta ahí nomás, no te voy a tomar más tiempo. No, pero Buenísimo. tu aporte, buenísimo, gracias, María Muy Justa. bueno, muy bueno. Muchas Mira, gracias. yo justo iba a La decir, página. para entender, La historia de la página es 69 y del otro lado, pero ya al final, pero del otro lado está la otra parte que dice 70. Gracias, María Justa, siempre me conmueve tu manera de estudiar, tu conocimiento. María Justa siempre está tomando Dios me ayuda. nota y No, siempre no, tiene yo no. todos Dios los me textos ayuda. de la Biblia, de los libros de Nahuay, todo al punto. Gracias, en Siento que hay serio. muchísimo para aprender acá, Sí, claro. muchísimo. Historia de la Redención, chicos, un libro hermosísimo para leer. Y había otro más que hablaba acerca del diluvio, que no me estoy... Patriarcas y Profetas, me Patriarcas y parece. profetas. También está la descripción del diluvio. Muy interesante para acoplar al estudio de la lección de esta semana, o por lo menos de... ¿Te puedo leer un chiquitito así nomás y después ya me callo? Hablar ella sola hoy, Erwin. Te tomo la palabra. Que me encanta, porque dice: a pesar de la solemne demostración del poder de Dios que había contemplado y de la inusitada presencia de los animales que venían de los bosques y los campos en dirección del arca del ángel de Dios, que descendió del cielo revestido de luz y terrible majestad para cerrar la puerta, los impíos endurecieron su corazón y continuaron divirtiéndose y mofándose de las manifestaciones del poder de Dios. Terrible, terrible declaración. Ya se me pone la piel de gallina. Confirmando lo que decía Denis recién y apoyando también a la precisión de Joel. Gracias, María Justa. A uno solo, por favor, así no nos extendemos. ¿Cómo respondemos a la pregunta de Karina? Los escucho. ¿La repetimos? ¿Por qué Dios no terminó el mundo donde tenía que terminar y ya se hubiese terminado todo? Y ahí en el diluvio hubiese terminado todo y se quedaba con lo que se tenía que quedar y no teníamos que padecer todo lo que estamos padeciendo. Así, cortito, sencillito. Una respuesta cortita porque y al Dios punto. siempre deja un remanente. Bueno, Dios deja un remanente. Otra, a ver, Justi, Cristina, pedí uno y tenemos tres. Vamos. Justi. El pecado No, entró no. por un hombre. El plan de salvación dijo que Jesús es el que iba a salvarnos. Bien, gracias. Cristina. Y porque parte del pacto, el pacto tiene varias partes, ¿no es cierto? En primer lugar, Dios es el que resuelve el problema. Y en segundo lugar, es que Dios le da la posibilidad al hombre que decida, que elija. O sea, él no quiere coartarnos esa libertad. Y a pesar de que el hombre siguió estando, está bien, no terminó con el pecado, pero tampoco Dios le quitó la libertad de poder seguir eligiendo, de poder seguir decidiendo. Eso era parte del pacto también, poder decidir. Y la tercera parte del pacto era la gracia de Dios. Todo esto era por gracia. Exacto. Solamente. Y Gracias. por gracia y vamos a ser salvos también. Por la gracia de Jesús. Gracias. A ver, estaba Moni. Así, si es cortito, Moni y Denis. Dale. ¿Yo? Ay, Saidi, perdón. Saidi. Primero está Saidi. Dale, Saidi. Bueno, cortito. Dios pudo haber destruido a Satanás desde el cielo cuando se portó mal junto con los ángeles, antes de llegar a la tierra y tentarnos. Pero realmente nosotros somos como un modelo ante los testigos del universo que querían conocer si Dios realmente era justo o injusto al haber mandado a Satanás fuera del cielo. Entonces también tenía que comprobarse quién estaba diciendo la verdad.
¿Y qué no estaba ante el haciendo? universo. Exactamente, había un proyecto mucho más amplio. Perfecto. Moni y Denis, y seguimos con la elección. Empezamos con el Bueno, repaso. sí. General, dale. Yo lo que quiero, a ver si yo estoy equivocada, nada más, es un punto. Cuando Dios nos da la segunda oportunidad, nosotros ya no estamos a la imagen y semejanza, sino somos, venimos de Adán, porque Adán nos creó. O sea, si bien Dios creó a Adán, Adán nos creó a nosotros, somos descendencia. Somos descendencia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere demostrar Dios? Que nosotros somos pecadores y que nosotros no tenemos que ganar la gracia de Él. Entonces el camino nuestro es largo para recorrer, para poder resarcirnos y dar la gracia a Dios. Es lo que pensé. Como que tiene otro proceso. Perfecto. Otro proceso. Denis, gracias, Moni. Denis. Bueno, contestando un poquito la pregunta de por qué Dios no destruyó todo ya en el diluvio. Sí. Y tanto Enoc como Noé caminaron con Dios. Dios podría haber llevado a Noé también al cielo y la familia haberlo llevado y luego aniquilar todo y dejar ya este mundo nuevamente para volver a hacer una nueva creación. Digo, podría haberlo hecho. Pero Dios, que conoce, usando palabras de la inspiración, el fin desde el principio, también ya nos conocía a nosotros, a los que estamos acá y a todos los que pertenecemos al remanente. Ya me estaba viendo a mí, le estaba viendo a, bueno, María Justa, a todos, ¿no? Viéndonos. Y en su misericordia, Dios quiso que nosotros también existiéramos y nos salvemos, nos preparemos para la vida eterna. Muy bien, gracias. Sería yo, digamos, un poquito. Bueno, muchas gracias. Todas las respuestas tienen que ver con esto. Me quedé pensando precisamente en la pregunta también de Karina. Y acá, antes, como dijo Saidi, había un propósito y que también lo refuerza Denis recién, había un propósito global enorme, mucho más grande, que incluía también a Noé, pero también cuando fuimos diseñados por Dios, hubo un plan, y hubo un plan de redención, hubo un plan de salvación que todavía no había sido cumplido. ¿Por qué? Porque todo ese plan estaba enfocado hacia la muerte de Cristo, y Cristo todavía no había muerto. Ni siquiera Noé se podría haber salvado si no se hubiese dado si no se hubiese dado la muerte de Cristo. Entonces, era un buen momento para terminar. Y como dijo Saidi recién, también es interesante, hubiese sido un buen momento para exterminar a Lucifer y borrar de la mente de todos los ángeles la existencia de Satanás, pero había un plan mucho más grande. Y básicamente estaba fundamentado el plan de salvación en la muerte de Cristo, y Cristo todavía no había muerto. Todavía tenía que pasar muchas cosas, tenía que correr mucha agua bajo el puente, como para que ese propósito se cumpliera. Lo que pasa que luego de la muerte de Cristo también estaba anunciada su segunda venida, y ahí es donde me acoplo el pensamiento de Denis, y nosotros estamos incluidos también, y nos da la posibilidad a todos, a millones de sus seguidores, que también estábamos pensados por Dios desde la creación del mundo. Así que más o menos por ahí viene la respuesta, Cari. Muchas gracias por tu pregunta. Y demostrar la justicia de Dios ante los testigos celestiales. Como estaba diciendo, exactamente, como estaban comentando recién, porque hay otros observadores que están viendo todo este proceso, y no solamente que todos tenemos que terminar de tomar nuestra decisión. Pero básicamente para mí es el hecho que todavía Cristo no había muerto, que era precisamente el sacrificio del Cordero de Adán y Eva, estaba prefigurando precisamente ese momento que todavía no se había dado, a pesar de que era un desastre todo, ¿no es cierto? Bueno, vamos por los siglos perpetuos, sí. Aparte que yo lo que digo, el gran amor también de Noé, ¿no es cierto? Y la gran paciencia que él tenía.
porque no se terminó de salir con toda la paciencia que tenía. Una semana largaba la palomita, otra semana esperando para primero el cuervo, después la palomita, después de vuelta la palomita, que vino con un laurel y después ya no volvió más. Cuando terminó el diluvio, exactamente. Pero te quiero decir la paciencia que tuvo, que no alcanzó a salir de ahí, de ese lugar, que lo primero que hizo, porque me tengo que ir, por eso, Bueno. lo que hizo fue enseguida hacer algo a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo te puedo decir? Sacrificio. Un altar, exactamente. Y bueno, pensemos que nuestro altar es nuestro cuerpo y nuestra vida cada día, cada instante. De entregarnos en cada momento, ¿no es cierto? A nuestro Dios en cada instante de nuestra vida. Hiciste el mismo comentario o un comentario parecido, no sé si fuiste vos, en el trimestre pasado, de que cuando pasan las cosas, lo primero que debemos hacer es reconocer y contar con Dios cuando estudiamos en el libro de Isaías. Muchas gracias. Te podés retirar, María Justa, cuando lo dices. Misión cumplida. Misión cumplida. Me está esperando mi hija. Dale, buenísimo. Bueno, bendición para todos. Gracias, querida. Un beso grande. Seguí con nosotros hasta que vengan a buscarte. Por siglos perpetuos. Ahora nos vamos a detener en un rato más acerca del título, porque como dijimos recién, un título impactante, fuerte, ¿no? Tanto esto de siglos y perpetuos, son dos palabras bastante fuertes. Encabezada la lección por otro versículo cortito, pero profundo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después quizás vamos a leer el contexto, porque habría que ver por qué dice pero, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Seguramente viene de un contexto que todos conocemos. Hagamos una breve introducción para llegar aquí de nuevo a Noé. Me gustaría iniciar pensando y reconectándonos con este pacto. Sí, estamos hablando del pacto de Dios, estamos hablando de los pactos de Dios, que son muchos, pero son uno solo. Estamos hablando de los distintos pactos y conectándonos con algunos de ellos. En este caso, retomamos con Noé, que lo mencionamos la semana pasada. Pero ¿de dónde sale un pacto? Habíamos visto que el pacto es una transacción, es un acuerdo, por lo menos entre dos partes, pero ¿para qué un pacto? Y en este caso, ¿desde dónde fue necesaria la aparición de este pacto? Y todo se inicia desde mucho antes de Noé, donde también con Adán hubo un pacto. ¿Y por qué fue necesaria ese pacto con Adán? Porque el hombre había pecado, ¿sí? Entonces todo esto se inicia a raíz de un error. Todo esto se inicia a raíz de una fractura, de algo que era perfecto y que de repente dejó de serlo. Todo se inicia a raíz de una decisión. Y cuando hablamos de pecado, siempre pensamos en las cosas malas, ¿no? Y es así, porque el pecado, los sinónimos de pecado son mal, pero también hablamos de daño, que es la palabra o el sinónimo que a mí me gusta usar mucho, y sobre todo cuando compartimos con algunas personas que no están muy al tanto de algunos términos teológicos, y la palabra pecado suena como algo terrible o ya algo relacionado con lo teológico, con lo que nosotros no conocemos, y hay muchas personas que le irrita la palabra pecado. Por eso uso la palabra daño, porque todo lo que es pecado es daño y todo lo que es daño es pecado. Y el daño es lo que nos hacemos a nosotros mismos, lo que hacemos, esa relación triangular que también menciono, la relación entre Dios, nosotros y los otros, donde de alguna manera
se rompe o se daña el vínculo entre Dios y nosotros, se rompe o se daña el vínculo entre los otros y nosotros, y se rompe o se daña el vínculo con nosotros mismos. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, todo lo que sea daño es pecado, y todo lo que es pecado es daño. Pero el daño real o el pecado original, aunque muchos intentan atribuirlo incluso al sexo, ciertas corrientes así lo marcan, el pecado real y el pecado original fue, ¿qué cosa? Primero, Gracias. La separación. muchos están diciendo la desobediencia, tal cual. La Fue separación. La desobediencia. fue la desobediencia, es la desobediencia, pero antes que se dé la desobediencia, ¿qué tiene que pasar? Se separaron Muchas de Dios. Muchas gracias. La separación de Dios. No existe pecado, no existe mal, no existe desobediencia, no existe daño, si no existe separación. Y entonces ahora lo que está buscando Dios dice, bueno, a ver, se separaron de mí, se apartaron de mí, y vino como consecuencia todo el pecado. El pecado entonces es la consecuencia de la separación, el daño, la desobediencia es la consecuencia de la separación, y Dios ahora se plantea y se replantea toda la situación y dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos, chicos? ¿Cómo hacemos con esto? Pero Dios no viene con la mente en blanco. Dios ya tenía un prediseño. ¿En caso de qué? A Dios no le tomó por sorpresa la decisión que tomaron Adán y Eva. Y Dios ya tenía un diseño. Por supuesto, ya lo sabíamos, como dijimos recién con Cari, Dios, Jesús mismo ya sabía que iba a morir en caso de que esta separación se produjera, pero inmediatamente y mientras tanto, y ahí en las mismas declaraciones del Edén, inmediatamente luego de haber pecado, inmediatamente que el hombre entra en contacto con ese conocimiento del bien y del mal, y queda apabullado por el enrostramiento que había tenido con la verdad, la otra verdad que todavía no había descubierto, entonces se esconde, y ahí viene Dios a buscarnos, y Él es el que establece el primer pacto con Adán y Eva. ¿En qué consiste el pacto entonces? El pacto, siempre, como lo vimos viendo en las lecciones anteriores, es un acuerdo entre Dios y nosotros, es un acuerdo que Dios plantea, en el que Dios, entre comillas, siempre sale perdiendo. Por supuesto sabemos que siempre sale ganando, pero que ya lo estuvimos estudiando y analizando en las lecciones anteriores, pero el que siempre gana, y el pacto es en función de nosotros y no en función de Dios, y el que gana es cada uno de nosotros, y viene la primera parte del pacto, que es la propuesta. La segunda parte del pacto es la aceptación. Y ahí sí depende de nosotros el juego que nosotros hacemos de esa aceptación del pacto, y cómo se desarrolla a través de la fe, que vamos a mencionar algo ahora. Y finalmente la última parte del pacto es el cumplimiento. El cumplimiento a través de lo que alguien dijo recién, a través de la gracia. Que la gracia es lo que Dios nos termina ofreciendo o nos termina dando como regalo que no merecemos. Eso es gracia, un regalo que no merecemos. ¿Y cuál es el regalo? La vida eterna, algo que nosotros nos merecemos. ¿A través de qué? Cosas que ya estuvimos hablando en lecciones anteriores, en el trimestre anterior, a través de su justicia que nos justifica. Y perdón que estoy diciendo los términos y no entro en cada uno, porque ya venimos conociéndolo en lecciones anteriores, a través de su justicia que nos justifica, o sea, nos hace justos aún sin serlo. Y a través de esa justicia y a través de su gracia, nosotros podemos recibir ese regalo. Y entonces ahora entramos en el arca, en la que yo le llamo el arca de la fe. ¿Por qué el arca de la fe? Porque a través de la fe nosotros somos salvos. Ahora nos vamos a meter, igual vamos a desarrollar un poquito la lección de esta semana. A través de la fe somos salvos. ¿Y cómo entramos en la fe? En la fe entramos repasamos la fórmula, en la fe entramos por el conocimiento. En la fe entramos por
por creer. En la fe entramos por el confiar. En la fe entramos por el hacer. En la fe entramos por el vínculo y básicamente ese vínculo reforzado y sostenido por el amor. Ahí tenemos todos los ingredientes de la fe: el conocer, el creer, el confiar, el hacer, el vínculo y el amor. Todos esos ingredientes hacen que nosotros entremos en el arca de la fe. ¿Por qué insisto en el arca de la fe? Porque era el medio a través del cual todo su pueblo, el remanente, Adán, Eva, Noé, Abraham, todos esos grandes personajes de la Biblia, íbamos a ser puestos a flote para salir adelante y para salir vencedores, haciendo alusión al arca, ¿no es cierto? Entonces, todo este conjunto de cosas es necesaria tenerlas en primera instancia presentes para saber de qué estamos hablando. Y ahora vamos a diseñar o a replantear esta postura del pacto relacionada específicamente con Noé. Y ahí vemos, volviendo al inicio, que en algún momento Dios dijo y expresó y exclamó esa cosa que como artistas o como trabajadores o como hacedores de todo lo que nosotros hacemos y también a imagen y semejanza de Dios, que somos creadores porque nos parecemos a Él, la opinión de Dios después de haber hecho lo que hizo. ¿Y qué dijo Dios? Vio que todo lo que había hecho era bueno. En gran No manera. solamente era bueno, si no era bueno, gracias a Heidi, era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasa? Aparece, irrumpe el pecado traído y esa infección que hemos escuchado en los distintos repasos de la lección, ¿no? Tanto del Pastor Bullón como de la Escuela Sabática Laica o de Robert Costa o quien hayan escuchado, la palabra infección que me toca directamente desde el punto de vista médico y se ve, como es esto, Saidi nos comentó, no, ¿quién había sido? Mónica. No, Mónica por lo de su hermano, pero que había tomado todo y que había hecho prácticamente una sepsis. Alguien había comentado. Me parece que fue Mónica que había tenido una herida. Sí, ¿o no? el hermano, no, pero alguien más había hablado de que. Oh, A había tenido- Saidi contó el artista. la historia del artista. Ahí está, la historia del artista y el hermano. Bueno, esto, ¿no? Como que si sigue esa infección tomando todo el cuerpo y vemos esta amputación, y vamos a hablar acerca de esta amputación divina. La opinión divina al final de la creación de Dios fue que todo era bueno y en gran manera. Ese es subrayado, ¿no? Que tiene, que era bueno y en gran manera. Pero luego que entró el pecado y ya el paradigma cambió, ¿no? Las cosas ya no eran buenas en gran manera. Las transgresiones y las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. Y acá encontramos, y perdónenme por embeberlos en este concepto que comparto siempre, conocemos un límite egosintónico divino, donde Dios hace un trabajo de equilibrio egosintónico y dice, ¿y hasta dónde? Aguanto, pero hasta acá. Y Dios llega un momento que dice, no puedo tolerar más. Y tuvo que tomar una decisión dura, desgarradora, fuerte, porque imagínense algo lindo que nosotros hicimos y que lo vemos con tanto aprecio, que se empiece a deshacer y que se empiece a descomponer, que se empiece a podrir o que se empiece a envejecer, y decimos, bueno, ¿hasta dónde podemos aguantar? ¿Cuál es la tolerancia divina? Encontramos con ese, con Génesis 6:6, con ese término difícil incluso de entender, e incluso algunos lo utilizan para hablar acerca del equívoco de Dios, ¿no? De que Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque se arrepintió.
analicémoslos después, escuchemos algunos videos interesantes. Sobre todo me llamó mucho la atención, muy gráfico, muy cortito, de la Escuela Sabática Like, donde explica el término incluso de que se arrepintió. Y Le encontramos varias dolió. figuras que le dolió. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y me llamó la atención, y perdónenme que, a ver, hay algún audio por ahí que está entrando, desactivo algunos micrófonos. ¿Cómo es? Entonces nos reconectamos con esto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El arrepentimiento, desde donde lo planteo, y que quienes estuvieron acerca viendo el tema de la ruta de la culpa, con Justi en la iglesia, siempre se me va el nombre. Colombia, Este, Santana, de Broadway. El arrepentimiento, si bien en el arrepentimiento humano, y como nosotros entendemos el arrepentimiento proviene desde la culpa, que es sentirnos mal por haber hecho mal, es una propuesta de cambio. Y esa propuesta de cambio es a nivel de la mente pensante, y dijo Dios, bueno, se arrepintió, por supuesto hubo una propuesta de cambio, hubo una propuesta de renovación o de sanidad. Jehová de haber hecho el hombre de la tierra, hubo un planteo de parte de Dios, y le dolió en su corazón. Fíjense cómo la mente de Dios, global, desde la mente pensante y la mente sintiente, estuvo impactada y afectada por esta infección, por esta gangrena que se estaba dando. Conmovedoras las palabras de lo que estaba leyendo María Justa recién, acerca de que en ese mismo momento que se estaba dando la entrada, no sé si triunfal, pero esa entrada majestuosa de los animales al arca, y todos esos fenómenos que se estaban dando, los truenos que seguramente ya habían empezado a armarse de esa tormenta, perdón, esos truenos y esas cosas, la gente no le importó nada. La mente estaba encallecida, la mente estaba cerrada. No querían Y se ver, burlaban. y se burlaban, y tenían una acción, no solamente que se podrían preguntar, oh, qué raro, ¿sí? Sino además cuestionadora, o cómo es que la palabra que uso yo siempre, desacreditadora, ¿no? Del descrédito, y que no me importa nada. No hay evidencia que pueda entrar en la cabeza de aquella persona que no quiere entender, que no quiere aceptar. Y teníamos a muchos de estos convivientes o contemporáneos de Noé, que habían cerrado ese corazón. De ese corazón y ese entendimiento, porque el corazón y el entendimiento de Dios se abría cada vez más, el corazón y el entendimiento del hombre se cerraba cada vez más. Y más Dios se le dolía. ¿Por qué? Porque estaba viendo su propia creación, que había dedicado todo el amor, su escultura divina, su arte divino, se estaba pudriendo y se estaba viendo delante de sus propios ojos. ¿Cómo se podría sentir Dios en ese momento? Y la Biblia lo registra. Y le dolió en su corazón, en el corazón de Dios. Sabemos que el corazón es la mente que administra todas nuestras emociones. Y vio esa evolución paulatina desde que entró ese primer germen, y cómo se fue gangrenando todo paulatinamente, y las acciones, y las vemos ahí en Génesis, a medida que leemos en Génesis hasta llegar incluso a Noé. Y Dios dijo, no, a ver, vamos a parar un poco. El pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta llevar a la ruina y a la muerte. Esto me pareció duro y difícil, y hasta pensé en no leerlo, porque yo digo, no quiero asustar con esta frase. Pero si no tomamos conciencia de lo que tenemos que hacer, o lo hacemos nosotros o lo tiene que hacer alguien,
Pero en este sentido, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Porque de hecho, llega un momento que ni siquiera los médicos pueden tomar una decisión por nosotros, porque ante la situación de una amputación, como le pasó en el caso de Moni, o en este caso, el médico te tiene que preguntar y te dice, mirá, si seguimos y si permitimos que la gangrena siga avanzando, te vas a morir. Y la decisión es nuestra, sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. El pacto estaba determinado y Dios tenía un plan para rescatar a esa creación que se había podrido, que se había arruinado. No es de extrañar que Dios odie el pecado, no es de extrañar que tarde o temprano el pecado sea erradicado. Esto siempre me impactó desde que lo descubrí, el odio divino. No es una palabra que suene asociada a Dios. El odio divino. Por supuesto que también Odio está al en pecado. nosotros. También está en nosotros, exactamente, también está en nosotros el odio, pero a diferencia de Dios, nuestro odio siempre se lo dirigimos a alguien y siempre es destructivo y afecta a alguien más. El odio de Dios separa al que comete el mal y va directamente hacia el mal. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no nos aferramos al mal, vamos a morir con el pecado. No nos va a destruir a nosotros. Nosotros nos vamos a destruir porque Él tiene que erradicar el mal. Y eso es lo que le pasó a los coetarios de Noé, porque ellos tomaron la decisión de aferrarse a algo que 120 años estuvo predicando Noé y la función que ahora vamos a ver en un ratito más que tuvo Noé, de mostrar lo que estaba sucediendo, de llevar luz a la mente de cada uno de los que estaban martillando, ayudando a construir el arca, como lo mencionó alguien recién. Por supuesto que lo bueno es que aún él desea deshacerse del pecado, todavía sigue ese deseo, todavía sigue ese propósito divino y anhela salvar a los pecadores. Ahí es donde nosotros sentimos ese alivio, ¿no? Porque podemos estar equivocados. Noé también se emborrachó, Noé también hizo papelones y muchos papelones. David hizo más que papelones, cometió un error garrafal. La verdad que nos da vergüenza ajena de lo que hizo David y lo que hicieron tantos hombres divinos, tantos hombres De Dios. icónicos. ¿Cómo? Icónicos Hombres para de Dios, pero pecadores hombres como de Dios nosotros. que nosotros vimos, pero sin embargo, una de las cosas que llama la atención al elegirnos, y ahí pasamos al hombre, a Noé, es la intención. Y eso a mí me llama mucho la atención, me conmueve. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar, pero horrores, horrores. ¿Cuál fue la intención que Dios vio en Noé para considerarlo como justo y como merecedor de entrar dentro del arca? ¿Fueron los actos de Noé? No, porque los actos de Noé son los mismos que los nuestros, o son los mismos que quizá Noé se pareció en algunas cosas a algo que hizo, e incluso cosas que hizo después del arca, que también se equivocó. Pero no es el hecho lo que Dios observa, sino la intención. Y ¿saben qué? Una de las cosas que a mí más me llama la atención está en el Nuevo Testamento, cuando Jesús agarró a esa mujer que estaba a punto de ser apedreada, a la mujer adúltera, y la agarró en pleno adulterio a ver qué más tiene, qué otra excusa tiene Dios o tenía Jesús para condenar a muerte eterna a una persona que estaba infraganti. ¿Y qué fue lo que vio Jesús en el corazón de esa mujer adúltera, pecadora? Algunos podrían decir asquerosa, o qué sé yo, todos los epítetos que se le puede dar a esa persona, o los que podemos recibir nosotros. Ni yo te condeno.
ese amor redentor que siempre tuvo Adán, sobre Noé, sobre Abraham, sobre la mujer adúltera y también sobre nosotros. Y ahí nos encontramos en Génesis 6, el capítulo 6, el versículo 8, ese versículo cortito y contundente pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Le cayó bien a Dios. Noé le cayó bien a Dios. ¿Y por qué le cayó bien a Dios? Versículo 9. Que lo conocía. Lo que Ahí dice el está. versículo 9, Porque ¿no? Vamos al versículo 9. ¿Quién lo tiene? Porque yo no lo anoté acá. ¿Lo leo? No lo puse. Sí, por favor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bueno, entonces dijo que era justo. A ver, ¿hay algún justo en la tierra? No, es justo porque Dios lo justificó. ¿Sí? Como Dios nos justifica a nosotros. La justificación es considerarnos como justos, aún sin serlo. Y acá lo vemos plasmado y comprobado en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios lo consideró como un hombre justo. ¿Sí? Y fíjense lo que dice acá en la lección. No era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Pensamos en esta frase un ratito. ¿Qué es una relación salvífica? ¿Qué es salvífico? Algo que te va a salvar. Entonces, no tóxica. No tóxica, ¿está bien? No tóxica en todo caso, pero una relación salvífica es una relación que salva en este caso. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cuál es la relación que salva? La relación de fe. La relación que es el vínculo que nosotros tenemos con Dios como persona, como ser amante, como ser a quien nosotros amamos y que Él nos ama a nosotros. ¿Y cómo puede ser una relación salvífica para una pareja? ¿Cómo lo bajamos para poder entender esto desde lo carnal, desde lo humano? Esa relación y ese vínculo para que nos salve y para que salve en todo caso a nuestra pareja, tiene que tener todas estas características de la fe. El amor, alguien... La confianza, el amor. Confianza, obediencia y es saber escuchar. Exactamente. Comunicación. La comunicación, el conocimiento. Otra vez repasemos la fórmula. El conocer, el creer, el confiar, en hacer, la obediencia, Claro. y esa relación diaria, cotidiana, y todo esto basado en el amor. Y sobre todo caminar juntos. Y caminar juntos, exactamente, así como lo hizo Enoc y Noé. Era alguien con quien Dios podía trabajar. Qué interesante. ¿Puede trabajar Dios con nosotros? Alguien que lo escuchaba, lo estoy leyendo en el día lunes, le era obediente y confiaba en él. Por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro, y me llamó la atención esto, ¿no? En el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia. ¿Por qué recalco esto? Porque Noé termina siendo un mito, una leyenda. Si fuera así, nosotros estaríamos creyendo ¿en qué? En un mito, una leyenda, en algo que no existió. Pero Pedro, el discípulo directo de Cristo, no solamente lo confirma, sino además lo aclama como pregonero de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fue un nombre real, no fue una ilusión, no fue una fábula, no fue una leyenda. Noé fue un hombre real, alguien en quien Dios confió una misión, alguien en que Dios se pudo sentir confortable, tranquilo para poder trabajar en su propósito. Alguien como cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el apoyo que Dios encuentra en nosotros, en sus propósitos, en sus designios? Por lo tanto, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé,
Aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. Esa gracia, que él no solamente encontró gracia, sino que tuvo gracia. ¿Se entiende? No solamente le cayó bien, sino que otorgó un bien. Y estaba dispuesto para Noé. ¿Podría decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino como Dios? Y acá tenemos que tener mucho cuidado con qué, que ya lo hemos dicho en trimestres anteriores, en lecciones anteriores, con nosotros mismos. ¿Con respecto a qué? No está Peggy hoy, por lo menos acá presente. ¿Con respecto a qué? Ay. No se te entiende, tenés bloqueado el micrófono, Saidi. ¿Con respecto a Que qué? por favor repitas la pregunta. Sí, Respecto a Peggy, podría ¿qué? decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios. Y acá tengo que tener mucho cuidado de mí con respecto a qué. ¿A la autosuficiencia? Conmigo mismo, a mí mismo. Casi, vamos, hay una palabra que engloba todo, fácil. A la Orgullo, fe. a mí. A la la fe. A la Muy fe. bien. Orgullo, a mi egocentrismo. El orgullo. El orgullo. Moni, que Pienso que es la fe, porque si nosotros no tenemos fe no podemos ser obedientes, no podemos trabajar juntos, no podemos trabajar en equipo y no podemos sobre todo escuchar a los Bien. sabios que nos dicen las cosas. Ok, voy a usar lo que dijo Joel, que quedó escondido en el grillerío de recién, que me encantó. En la gran participación de tu clase. En la gran participación de todos los alumnos que están atentos, muy bien. La autoestima. Ojo con nuestra autoestima espiritual. ¿Sí? Que no caigamos en el extremo de ese orgullo y esa vanidad, porque yo, ¿sí? Pero ojo con la subestima espiritual. Porque también es pecado. Porque el orgullo lo atacamos fácil, pero la autoestima, la baja autoestima espiritual también nos daña. Es un pecado porque hace daño y nos hace daño. Ubiquémonos en el lugar donde Dios nos quiere tener y tengamos la aceptación que Noé y Moisés y Abraham y Adán también tuvieron, a pesar de su culpa, a pesar de su vergüenza, a pesar de su dolor y a pesar de todas las cosas que hicieron y que nosotros también hacemos. ¿Por qué? Porque la autoestima de la mujer adúltera le hubiese jugado en contra si en base al quedar al descubierto y al ser enrostrada con su pecado, no hubiese aceptado la gracia de Jesús en ese momento que le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué hubiese dicho una persona con una sobreestima? Obvio, ¿por qué me vas a condenar si estoy haciendo algo que es natural? O no necesito tu perdón tampoco. No necesito de tu perdón, exactamente. La mujer adúltera con subestima, como hubiese dicho, no, Señor, yo lo que hice fue terrible, merezco la muerte, te agradezco mucho por tu perdón, pero yo tengo que morir. Ojo con nuestra autoestima espiritual. Podría decirse de mí que soy como Noé, justo. Leo la frase para reprocesarlo ahora con las neuronas acomodadas, ¿no? Podría decirse de que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios. Claro que nos queda un camino largo y tenemos que modificar muchísimas cosas, al igual que Noé. Dios nos está viendo como justos, ¿por qué? Porque Él nos justifica, más allá de las cosas que nosotros podemos haber hecho. Y nos encontramos entonces con un Noé que fue igual que nosotros, o que nosotros somos igual que Noé. Y ahí Dios, sí, perdón, Denis, sí. No, perdón, yo estoy pensando en Barrabás. Él fue liberado de la condenación de la cruz. Gracias. Y sin embargo, no se registra gratitud de él a Jesús. En cambio, el otro que murió en la cruz junto con Jesús, uno de los ladrones, sí expresó su deseo de ser perdonado y ser salvo. Ajá, ajá. Perfecto, muchas gracias, Denis, por esa aclaración.
Moni, ¿habías levantado la mano? ¿Puede ser? Sí, pero por eso Dios, cuando lo elige a Barrabás, que está con él en su sufrimiento, le da la gracia de los pecados. No estaba ahí. No sé. Barrabás, cuando, o sea, cuando la gente lo elige, la gente, nosotros elegimos a Jesús. Yo me pongo en... Para que lo crucifiquen. Pero Barrabás se sintió culpable, porque no entendió en su momento. Pero después, él se vuelve, creo que un creyente. Hay una parte que yo le digo, me equivoqué. No está en el registro. No está. Sí, ya había escuchado que después él se convierte... No está en el registro, no lo tenemos registrado. Pero es Por eso verdad, es verdad, Moni, o nosotros tomamos la decisión, o Cristo o Barrabás, ¿no? En nuestras vidas. O sea, nosotros tomamos, o sea, y él nos vuelve a dar otra vez la gracia del pecado. Exacto, gracias. Vamos al pacto. Nos introducimos ahora en el pacto. Después de haber elegido a este hombre, a este ser humano, igual que nosotros, Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. ¿Cuál fue el pacto para Noé? Dios dice a Noé que él y su familia entraran en el arca, tienen su parte que hacer, y si no la cumplen, el pacto se rompería. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores en última instancia, porque son los beneficiarios del pacto. Y volvemos acá a la definición que teníamos al principio del pacto, ¿no? Lo primero, que es el pacto que Dios hace con nosotros, en este caso Dios hace con Noé, pero para que sea un pacto tiene que haber por lo menos dos, a menos que haga un pacto con mí mismo, yo me prometo, etcétera, etcétera, pero acá había un pacto por algo que se había roto, y en este caso es una renovación de ese mismo pacto que Dios hizo con Adán y Eva, pero manifestado en Noé, y acá había una parte que se tenía que cumplir. ¿Y cuál era la parte, cuál era todo lo que tenían que hacer para cumplir el pacto? Tenían que entrar. Tenían que entrar. Tenían que entrar en el arca. Está bien, Noé estuvo 120 años predicando acerca de la destrucción que se vendría, nadie le creyó, todo el mundo se burlaron, todo el mundo siguió pensando a la suya. Está bien, esa fue la preparación, pero el cumplimiento del pacto o de la parte humana que le tocaba a Noé, en este caso, y su familia, era simplemente entrar dentro de ese pacto. Y ahora, mi pregunta es, ¿se acuerdan con qué había comparado el arca hace un rato en la introducción? ¿Cuál es el arca para nosotros que nos salva? Lo estuvimos hablando. ¿Cómo? La palabra, la No. fe. Muy bien, muy bien. Ay, Anita, la fe es nuestra arca. Cuando nosotros entramos en el arca, nuestra salvación está garantizada. Ahora mi pregunta es, ¿cómo entramos? Noé caminó con sus dos piecitos y con toda su familia, y entró y se metió dentro del arca. Esa arca también fue construida, diseñada. ¿Y cómo somos salvos en este caso? ¿Cómo entramos dentro del arca? A través del vínculo. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios y estamos con Dios, ya estamos protegidos. ¿Por qué? Porque Él cuenta con nosotros contamos con Él, y al contar con Él, ya contamos con que Él nos está justificando. ¿A pesar de qué? A pesar de nosotros, de nuestros errores. Ese pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales. Esto me llamó la atención también, en la que cada socio del pacto depende del otro. En este caso no, era un pacto diseñado por Dios, pero para nosotros. Y no hay ningún tipo de igualdad acá. Nosotros somos los que más en desventaja estamos.
pero sin embargo, el amor de Dios, como lo sabemos, es misericordioso e infinito. Conocemos la historia, hermosa historia, recuperarla, e incluso leímos, algunos dijeron esto de María Justa, dijo algunas cosas que sucedieron incluso después de la lluvia, ¿no? Esa paciencia de Noé, de saber esperar, la paciencia previa. Y lo asociamos con Apocalipsis, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos. O sea, la paciencia previa, una semana con la gente escuchando ya de 120 años del ridículo que estaban haciendo Noé y familia, ahora una semana ahí encerrados y esperando que aparezca la primera gotita, porque de seña, ninguna, de lluvia. La paciencia previa y la paciencia posterior, la paciencia que tuvieron después de haber aterrizado, de haber ese mes esperando la palomita, el cuervo, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se abrieron las puertas. Carlos, ¿levantaste la mano? Sí, primeramente, gracias nuevamente por permitirme escuchar cada semana sus mensajes tan lindos, y de verdad que sí estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, algún día pues yo mismo alzaré la mano y pediré la palabra, porque necesito también expresar lo que yo siento. Por supuesto. Quería sinceramente desearles a ustedes un feliz sábado y que se sigan fortaleciendo, y eso para mí es muy lindo, porque de verdad que yo cada día le doy gracias a Dios por haberme permitido entrar a este bello grupo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por Erwin, compartir. te cuento Sí. que tengo que salir porque mi mamá me necesita, ella me necesita, entonces me llamaron mis hermanos y que me necesitan en la casa, entonces pido disculpas si me tengo que ausentarme porque necesito estar con mi mamá. Por favor, te mandamos un abrazo enorme, un abrazo muy grande para tu mamá también, y bueno, que sepas que todavía sigue la transmisión en vivo por YouTube, que por ahí te lo puede mandar Joel si lo querés compartir con tu mamá, y si no, también ver el final de la historia durante la semana. Gracias por estar, Carlitos, con nosotros, te apreciamos mucho también, y muchas gracias por tu saludo y por tu cariño. Feliz sábado para todos, bendiciones. Gracias. Muchas gracias, igualmente, Carlos. Un beso grande para tu mamá. Muchas gracias. Seguimos entonces con las señales. Vimos el final está bien, llegamos y salieron, y como decía María Justa también hace un rato, lo primero que fue ese agradecimiento. Y mientras pensamos en este agradecimiento, alguien por ahí estuvo a punto de mencionarlo, me acuerdo de los leprosos, ¿no? De los 10 leprosos que fueron sanados. Y sin importarle a Dios a quién había llegado, pero hubo uno que reconoció, se volvió e hizo un altar, en vivo, ahí en presencial, y le agradeció a Dios por lo que había hecho. En ese momento, en este sacrificio que todavía seguía siendo figura del sacrificio de Cristo, en manera de agradecimiento a Dios, Dios se le manifiesta a Noé nuevamente y con un nuevo pacto, un pacto totalmente abierto, diferente para todos los demás. Vamos a leer en Génesis 9, de los versículos 12 hasta el 16, porque es lindo hacer contacto con este texto, que voy a ir leyendo quizá para analizar algunas cosas mientras los vamos viendo. Génesis capítulo 9, versículos 12 al 17. Y dijo Dios, ahí empezamos con la introducción de siempre, ¿no? Cómo Dios habla, se manifiesta. Y dijo Dios, escuchemos y conectémonos con la escena, cómo Dios se manifiesta. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Primero,
encontramos acá con que el arco iris no era el pacto. No, ¿Sí? era una señal del pacto. Esta es la señal. Y ese sello divino, hermoso, con colores, que a todos nos llama la atención, que nos enamoramos y miramos y no sé, creo que no importa la edad que tenemos, siempre que aparece un arco iris, sentimos como una, no sé, una sensación extraña, simplemente por la presencia del arco iris. Pero saber lo que hay detrás del arco iris, creo que cierra otra emoción enorme para todos nosotros, para quienes aceptamos el pacto, creemos en Dios y amamos a Dios, ¿no? Y Dios nos hace recordar. Pero este sello con efectos visuales, ¿no? Que Dios está presentando, y Dios lo presenta al sello. Dios presenta la señal o sello del pacto y Dios dice que este iba a ser la señal perpetua, o sea, para siempre. Y acá el título de la elección decía, ¿cómo era el título de la elección? No quiero ir a... Por siglos perpetuos. Por siglos perpetuos. Bueno, ahí está el título de la elección que dice, y todo ser viviente entre mí y vosotros, y todo ser viviente que esté con vosotros por siglos perpetuos. Y ahora lo presenta, ahora lo menciona. ¿Cómo dice? Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Acá lo presenta y lo reconfirma como señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Fíjense que ya lo está prometiendo. ¿Para cuándo? El futuro. Para el futuro. ¿Cómo? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco, nos detenemos aquí un poquito, porque acá Dios estaba prometiendo, que creo que surgió esto, ¿no? ¿Por qué Dios va a destruir con fuego? Sí, la promesa era que nunca más iba a ser destruida por agua la tierra, ¿está bien? Por agua. Después hay otra manifestación que será otro estudio, que va a ser destruido por fuego y azufre, y conocemos todos los eventos finales. Pero me acordaré, y esto de me acordaré, Dios mismo, o sea, que además pensemos que cada vez que veamos un arco iris, no solamente deleitarnos en el arco iris en sí, sino que también entender lo que Dios hizo por nosotros, pero pensar que cada vez que aparece un arco iris, Dios está pensando en el pacto. ¿Sí? Fíjense. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí, vosotros y todo ser viviente de la carne. ¿Cuándo? Cuando aparezca el arco, cuando aparezca ese arco iris. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto. ¿Cuándo? Cuando esté el arco en las nubes, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Fíjense cómo reafirma acerca de ese sello y ese pacto. ¿Por qué Dios subraya tanto? ¿Por qué Dios le interesa tanto? ¿Por qué se pone tan repetitivo, tan reiterativo? Porque Él quiere subrayar en nuestras mentes y en nuestros corazones esa confianza que tenemos que tener en el pacto divino. En principio, de que la tierra no va a ser más destruida por agua. Denis creo que había levantado la mano. Y ocurre que antes del diluvio no llovía, no aparecían esos nubarrones con truenos y relámpagos, ¿no? Exacto.
truenos Ajá. a veces que asustan tremendamente a muchos, y después cae, si cae granizo, peor. No había eso. Entonces el Señor, para que cuando a partir del diluvio ya iba a comenzar a llover, ¿no? Y cada vez estarían temblando y asustando. Y los que aceptaron el pacto con la señal del arco iris, por supuesto, confiaron plenamente en que Dios cumple, sería fiel en sus promesas. Ujú. En cambio, a poquito tiempo nomás, poco tiempo, qué sé yo, tercera generación de Noé, ya estaba Nimrod dirigiendo para que, no creyendo lo que Dios había prometido, o sea, no aceptaron el pacto. Entonces comenzaron a construir, Una porque no es torre. que venga otro Tal, diluvio más terrible, tal cual. nosotros nos vamos a salvar por nuestras obras. Salvación por obras que el enemigo ha venido siempre tergiversando, y hasta ahora, ¿no es cierto? Ujú. Hace eso, porque no aceptan el pacto del Señor que ha hecho. Y en este caso, por Qué eso el bueno. símbolo del arco iris. Qué bueno, gracias por esa conexión que hacemos con el futuro, ¿no? O sea, con lo que pasó después de ese arco iris. Porque tal cual como dijiste recién, el hombre no lo quiso escuchar y por supuesto no lo quiso aceptar el pacto y quedaron consigo mismos. Y ojo, estamos hablando de descendientes de Noé, porque no quedó otro descendiente de otro. O sea, el propio abuelo o tatarabuelo, lo que sea, de la descendencia de Noé vino todo lo que vino después, lo que mencionaste recién, Denise. Muchas gracias. Ujú. En este caso, llama la atención que este pacto no requiere que haya un compromiso de parte del hombre, a diferencia de los otros pactos. Acá es un pacto totalmente abierto. ¿Por qué? Porque afecta a buenos y malos, porque afecta a hombres y mujeres, grandes y chicos, afecta a todos. Que él, en este caso, se transforma este pacto en una promesa, como todos los pactos que también están las promesas incluidas en el pacto. No requiere que haya un compromiso de parte del hombre, sino que lo hace extensible a todo ser humano, aunque decida creer o no creer. Por lo que favorece a todos. Nos favorece a todos. Qué interesante y qué lindo saber esta actitud abierta y desinteresada de parte de Dios, generosa de parte de Dios, sin reclamos, sin reproches y sin pedir nada a cambio. Y las cosas que pide a cambio ya conocemos y es lo que estamos estudiando, que es precisamente nuestro corazón y nuestras decisiones. Y nos encontramos con que después durante todo este proceso, quedó solamente Noé. En Génesis capítulo 7, versículo 23, Génesis, están todos los versículos ahí cerquita, está también en el día jueves de nuestra lección, que ya estamos terminando, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, o sea, no quedó absolutamente nada. Los reptiles y las aves del cielo, todo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó, ¿qué cosa? Solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y mi pensamiento es, qué sentimiento de soledad, qué estado de decir, ¿y ahora qué? Solo en el mundo. Solo en el Solos en el Y un mundo. mundo destruido, horrible. En un mundo destruido, todo encharcado, todo convulsionado, todo dado vuelta. Volver a empezar, ¿no? ¿Qué pasó con en este versículo se encuentra la primera mención, como vamos a ver ahora, acerca del concepto de remanente en la Biblia. Pero me quiero poner ahí con Noé, o tratar de ponerme un ratito en la piel de Noé. Ya venía estando solo, porque estaba acompañado con multitudes de personas, miles de personas que lo rodeaban, pero él iba contracorriente, solo. Y ahora también se queda solo. Esta decisión
que nosotros tenemos día a día, también las hacemos solos. Y es una soledad inevitable, que todos y cada uno tenemos que pasar. A mí me llamó mucho la atención, me inquietó, me irritó, me molestó. En algún momento, no sé si alguna vez lo compartí personalmente con alguno de ustedes, cuando una novia me dijo, Erwin, nosotros estamos todos solos, porque podemos estar con padres, amigos, acompañados, hijos, compañeros de trabajo, estamos rodeados de gente. Pero en el momento de tomar una decisión, somos únicos, solos y únicos en tomar esa decisión. Y la vida y el futuro depende solamente de mí. Me pareció como un concepto demasiado cerrado y me molestó, me irritó y no quise, por un rato, por un tiempo, no quise meterme en ese concepto, ni siquiera quise escuchar, porque yo considero que todos nos necesitamos y que todos nos amamos y que para eso Dios nos diseñó como gregarios y como comunitarios o como que vivimos en comunidad, pero en el momento de tomar las decisiones estamos absolutamente solos, porque nuestros padres nos pueden decir, hijo, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Pero la decisión es mía. Dios nos puede decir a nosotros, haz esto, ¿verdad? Pero la decisión es mía, y solamente mía. Y fue individual de Eva, y fue individual de Adán, y fue individual de Noé, y fue individual de Aarón, y de nosotros. La decisión es solamente de nosotros. Y quedó Noé solo, como dice, y quedó solamente Noé. Ojo, que acá también estoy utilizando esta palabra de una manera ambigua, porque solamente, que quiere decir que quedó solo, o estaba solo él, pero también estuvo solo él, estuvo solo ante todo este embiste del entorno sociocultural del momento, y él contracorriente. ¿Qué coraje tenemos nosotros para luchar en contra de la corriente? De las filosofías y de las cosas que nos quieren hacer creer los que no creen. Porque de todas maneras, en algo tenemos que creer. Y nosotros vamos contracorriente de todo lo que nos rodea. Como dijo Enrico, somos una islita, pero cada uno de nosotros somos una islita de paz, pero cada uno de nosotros es una islita, una microisla que va en contra de la corriente de lo que nos rodean. Acá estamos juntitos y estamos bárbaros y venimos a recibir un poquito de calor y reforzamos nuestro amor y nuestras ideas, pero cuando cortamos el Zoom, volvemos a quedar solos. Perdón por parece un concepto pesimista, ¿no es cierto? Pero en realidad nos hace enrostrar con nuestra responsabilidad de nuestras vidas y de nivelar nuestra autoestima divina, porque finalmente, si nosotros lo decidimos, esa decisión que tomemos va a ser envivida por el Espíritu Santo y va a ser la mejor. Que no tengamos miedo a esta soledad que muchos le tienen. Cristina. Sí, y que tampoco tardemos en tomar esa decisión, porque así como la puerta del arca se cerró en un momento, también la puerta de la gracia se va a cerrar. Todo esto que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento nos sirve para las cosas que vamos a tener que vivir, porque también la palabra de Dios dice que va a pasar como en los días de Noé, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo, las mismas degradaciones, las mismas pecaminosidades que había en la gente, o no vemos lo que está pasando en el mundo. ¿Y cómo mira Dios eso? ¿Lo mira de la misma manera que cuando en los días de Noé? Yo creo que sí, porque estamos pasando por las mismas circunstancias que pasó Noé. Y ese momento de cerrarse la puerta del arca nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, porque no sabemos cuándo la gracia se nos termina y esa puerta se cierra. Entonces, esas decisiones no debemos tardar en tomarlas, porque nos surge. Gracias, Cris. La gracia del tiempo que Dios nos regala. Sí, Saidi. A mí me gustó mucho la ilustración, creo que estaba por el martes,
para entender la relación de pacto que Dios tiene con nosotros y de que es una decisión individual. Cuando hablaba del incidente del hombre que se cayó del barco en medio de una tormenta y que había otro que le dijo, yo te lanzo un salvavidas. Ese era un pacto, un acuerdo entre los dos, pero el que estaba en el agua tenía que aceptar recibir el salvavidas. De lo contrario, no servía de nada que le tiraran esa fuente de ayuda. De igual manera, Dios quiere entrar en pacto con nosotros. Claro, la podía tener al salvavidas ahí flotando y si él y él quería hundirse por no agarrarlo. Entonces, es nuestra decisión, definitivamente. Gracias, es verdad. Linda y fuerte, impactante ilustración también. El concepto de remanente está asociado a quienes cumplen con la voluntad de Dios, a quien o quienes Él pone fuera del exterminio que está destinado para lo que odia. A ver, leo esta frase porque es quizá un poquito confusa. El concepto de remanente está asociado a quienes cumplen con la voluntad de Dios. ¿Sí? Los que quedan fuera, porque Noé ya estaba haciendo un remanente antes del arca, ¿sí? Porque era el único que lo estaba haciendo, y su familia. A quienes cumplen con la voluntad de Dios, a quien o quienes Él pone fuera del exterminio. El otro concepto del remanente. ¿De qué exterminio? Del que está destinado para lo que Él odia. O sea, Dios va a exterminar todo, está garantizado y ya está asegurado de que el exterminio iba a ser antes de Noé, y también el exterminio va a ser luego de en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es el concepto de remanente? Que el remanente es algo que va a quedar fuera de ese exterminio. De lo que Dios odia, y hablamos acerca del odio, que Dios ya no manifestó, pero que Dios odia el mal, pero ama al que hace mal, al que hace mal. Dios odia el pecado, pero ama al pecador y lo quiere rescatar. Por eso el remanente es el rescatado en todo caso, ¿no? El rescate no depende solamente del rescatista, que es lo que estaba diciendo Saidi recién con el ejemplo que nos dio, sino de quien necesita ser rescatado. Depende de nosotros, de la actitud que nosotros tengamos para poder ser rescatados. La función de Noé fue advertir a su generación del juicio inminente. Y el juicio ya estaba siendo hecho, sino también de la condena inminente de Dios. Pero también fue el ayudar a la gente a sentir la necesidad de salvación. Y acá es muy interesante porque a veces nosotros somos predicadores del juicio y vamos con la amenaza. Si no haces tal cosa te vas a morir. Y porque el juicio, y porque la destrucción final, y porque no, y nos llenamos la boca con la desgracia. Pero ¿cuánto vemos nosotros de nuestra necesidad personal de ser rescatados? ¿Cómo llegamos a quienes necesitan entender la verdadera esencia de lo que Dios está buscando? ¿Estamos pregonando el ahogamiento de miles en el diluvio como Noé? ¿Cómo fue la predicación de Noé? ¿Habrá sido con amenazas? ¿Habrá sido o se habrá preocupado en que cada uno sienta la necesidad de encontrar ese vínculo y reencontrarnos con Dios? Porque acá no se trata de dejar de pecar. Ese es el frente donde Satanás nos quiere tener entretenidos. Acá se trata de revincularnos para dejar de pecar. Y acá esto de la reconciliación, incluso hay un himno, ¿no? Que canta acerca de reconciliaos hoy. Hoy con Dios. La reconciliación es nuestra tarea principal. Nuestra revinculación con Dios es nuestra tarea principal. ¿Para qué? Para que seamos remanentes, para que podamos entrar dentro del arca de la fe y para que podamos ser rescatados.
debemos entender que el propósito real de Dios no fue destruir, sino de salvar al hombre del pecado o del mal. Leamos en Génesis 8 esos 2 versículos y terminamos con este texto y unas preguntitas para que nos queden dando vuelta en la cabeza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, como con Dios caminó Noé. Entonces, ¿qué es lo que nos hace justos? ¿O qué es lo que nos hace ver justos ante Dios? El caminar con Dios. Nada más. El estar con Él. Nada más. Y aceptar la posibilidad de entrar dentro del arca. Nada más. ¿Cuál es el mensaje acerca de Dios que transmitimos a quienes nos rodean? Es importante. ¿Por qué? Porque también tenemos que transmitir la verdadera esencia del mensaje que Dios quiere darnos. Y nosotros como canales tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con el pacto que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué comprometido estamos nosotros con ese pacto? Y podemos hallar gracia ante los ojos de Dios, algo de lo que estuvimos hablando recién. ¿Será que Dios, le caemos bien a Dios en base a nuestras intenciones, en base a nuestras actitudes, más allá de nuestros actos? ¿Puede contar Dios con nosotros? Como para quedar pensando en esta semana, y cuáles son las características del hombre Noé con que Dios pudo contar. Nos despedimos hasta la semana que viene. Si Dios quiere, otra vez nos estaremos encontrando aquí a las 10 menos cuarto de la mañana, escuchando música y teniendo esos momentos de meditación para comenzar a las 10, entonces con con la parte de confraternización, como le llamamos, donde expresamos nuestros agradecimientos y también nuestras preocupaciones y necesidades. ¿Les parece que finalicemos entonces con una oración? Cristina, ¿querés terminar con la oración? Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estos momentos que hemos tenido para poder meditar en tu palabra, reflexionar y conocer también, Señor, tu gran amor para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sabios en tomar decisiones, Señor, que nos aferremos a ti, Padre, que podamos caminar contigo como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc, como lo hicieron tantos hombres que estuvieron, Señor, aferrados a tu fe. Ayúdanos, Padre, a que podamos confiar cada día en ti, en tu palabra. Permítenos, Señor, despojarnos de nuestro yo y confiadamente acudir a ti porque sabemos que sin ti nada somos. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder conocer todo lo que tú tienes preparado y dispuesto para nosotros, y saber, Señor, que tú nos amas, que tú quieres rescatarnos, que quieres salvarnos, y que la decisión depende única y solamente de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder tomar esas decisiones, meditando contigo, conociéndote cada día más. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, por las necesidades de cada uno. Te pedimos muy especialmente por los enfermos y por estos momentos difíciles que estamos viviendo como humanidad, que sabemos, Señor, que también a ti te duelen. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de tus hijos y que nos ayudes a poder sobrellevar estos momentos confiadamente y pensando, Señor, que tú estás a las puertas y que pronto volverás para llevarnos contigo. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que nos ayudes durante lo que nos queda de este día sábado a poder alabarte, a poder adorarte y que podamos tener una semana bendecida y poder volver a estar juntos el próximo sábado. Acompáñanos ahora y siempre, lo pedimos todo en el nombre amado de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos el sábado que viene, si Dios lo permite, aquí entonces a la mañana.
Y bienvenidas a las niñas nuevas, un gusto verlas. A Karina y Debbie, creo, ¿verdad? A Karina, a Gina no la saludé tampoco. A Gina la había visto por ahí el nombrecito, y creo que no me quedó nadie más. Y Enrico no le diste la bienvenida. Ahí lo vi. Enrico, que estuvo calladito, Enrico. Hoy. Sí. Ahí lo tenemos. Hola, Enrico. Onta. Un abrazo grande el para sábado. todos, chicos. Buena semana. Chao, buena semana. Chao.